Bueno, gracias a todos y a todas por estar aquí acompañándonos, sobre todo acá las chicas de Somos Sinergia, que nos vienen a acompañar y a presentar su libro. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, antes que nada agradecerles a todos por estar acá, contarles que nosotras nos van a escuchar, muchos nos conocen acá de la comunidad, pero nos van a escuchar hacer un repaso general sobre nuestro proyecto, porque nosotras compartimos todo nuestro material de forma digital también, y con nuestra comunidad digital, así que estamos haciendo una presentación 2 en 1, con ustedes acá en vivo y con toda la gente que está del otro lado a través de nuestras redes. Mi nombre es Agustina y junto con Aye conformamos Somos Sinergia. Somos Sinergia es un proyecto social que pretende articular soluciones comunitarias para problemas humanitarios. Cuando nos sentamos a pensar en una vida para compartir, una de las cosas que más encontrábamos en común era la idea de viajar, de salir a conocer el mundo, pero que entendíamos que queríamos que esa salida a conocer el mundo dejara una huella positiva en nuestro paso por el lugar y que tenía que ver con intercambiar con las comunidades que nos cruzáramos en el camino. En esa búsqueda que al principio parecía una cosa muy utópica y que no entendíamos cómo darle forma, empezamos a trabajar con problemáticas humanitarias. Cuando nos metimos con problemáticas humanitarias, la idea era pensar qué problemas nos unen como especie a todos en cualquier parte del planeta y que creíamos que eran las cosas en las que teníamos que empezar a trabajar para empezar a encontrar puentes que nos unan más que cosas que nos dividan, que es por ahí lo que más acostumbrados estamos a hacer. Así que en esa búsqueda empezamos a seleccionar como problemáticas humanitarias a nivel mundial y la primera problemática en la que nos centramos es la salud, porque yo soy enfermera, entonces como que había ahí una sensación de mi profesión de base, que yo sentía que tenía una herramienta que aportar y diseñamos nuestro primer proyecto que fue Guardianes de la Salud Rural, que es la idea de poder instalarnos en comunidades durante 15 días para capacitar a mayores de 16 años en todo lo necesario para primeros auxilios, que le permita a comunidades que estaban más alejadas de centros de salud garantizar la atención básica de salud hasta llegar a los lugares de destino. Obviamente, buenas, pueden sentarse. Obviamente es un proyecto sumamente ambicioso, entonces para nosotras era muy difícil poder articularlo de momento y teníamos que buscar un segundo proyecto que nos empezara a abrir puertas y el segundo enfoque que le dimos fue la problemática de la malnutrición, entendiendo que cada comunidad y cada ser humano en particular tiene factores diferentes que influyen en su mejora o en su deterioro en el proceso de alimentación y que nosotras, identificando problemáticas universales, teníamos que estar dispuestas a encontrar respuestas que sean universales y que se adaptaran a todas las personas en cualquier parte del mundo. En esa búsqueda de cómo podíamos generar una idea, aunque sea para aportar, que resolviera esta problemática, empezamos primero con el pensamiento de la huerta o del cultivo, entendiendo que esto dejaba de lado por completo las personas que vivían en las grandes ciudades, las personas que no tenían espacios de tierra cultivable, por lo tanto fue la primera opción que descartamos. Y cuando yo me formé en huertos terapéuticos como enfermera, había un apartado muy chiquitito que capacitaba sobre el cultivo de microgreens y cuando recordé que era un cultivo de interior, fue ese lugar al que fuimos a hacer investigación. En ese proceso descubrimos y nos enamoramos de los microgreens porque descubrimos no solo que era un cultivo que se podía adaptar en interior, sino que además era un cultivo que podía estar listo entre 7 a 20 días, dependiendo de la variedad, que además era súper económico y accesible para cualquier persona, porque los costos de fabricación de cada porción de alimento eran muy bajos, y sobre todo algo que nos parecía súper importante era en proporciones en cuanto a la cantidad de nutrientes que yo recibía de una porción de microgreens, la poca cantidad de recurso hídrico que yo tenía que utilizar para producir esa porción de alimento. Que también era algo que nosotras creíamos que era nuestras generaciones y todas las generaciones futuras íbamos a tener que enfocarnos, que era básicamente el ahorro del recurso hídrico. Así que entendíamos que también era un sistema productivo que nos permitía cultivar alimentos de un muy buen aporte nutricional, alimentos orgánicos disponibles dentro de nuestro domicilio y de una forma muy accesible en muy poco tiempo, porque otra cosa también que propone, que dificulta en realidad la producción de alimento en el exterior, es que estamos expuestos a todas las condiciones básicamente climáticas de cada zona, a las plagas, pero también al tiempo que demora naturalmente una planta en desarrollarse, que es lo que uno tiene que esperar. Entonces entendíamos que acá, en esta cuestión de urgencia que por ahí tenían determinadas poblaciones para mejorar ese patrón nutricional, había una respuesta. Y ahí empezamos a investigar. Lo primero que hicimos fue hacer toda una investigación de los aportes nutricionales, de los sistemas productivos. Descubrimos que, obviamente, nosotras no habíamos descubierto la pólvora, que esto ya había países que incluso tenían granjas de microgreens que estaban establecidas dentro de containers y que eran como
una forma de seguridad alimentaria que tenían países como Japón, por ejemplo. E incluso la segunda empresa estadounidense el año pasado que mejor rankeó fue la empresa del hermano de Elon Musk, que es Kimball Musk, que básicamente fabrica microgreens y los distribuye dentro de toda la población. Así que él tiene una granja gigante de producción de microgreens. Esto se estaba desarrollando en el sistema productivo, pero también nosotros encontrábamos formas de poder llevarlo al sistema domiciliario. La realidad es que es una técnica súper simple, se utiliza cualquier sustrato que tenga uno al alcance. En lo personal utilizamos una composición de perlita. En su primera instancia cultivábamos solamente con perlita. En el último tiempo perfeccionamos el agregado de fibra de coco a nuestra perlita, pero la realidad es que con una inversión muy mínima, con una bolsa de perlita y un puñado de fibra de coco, tenés una cantidad enorme de cultivos por delante. Así que entendíamos que en relación inversión y beneficio había ahí una conexión enorme. Así que en todo este proyecto nosotras empezamos a dar talleres virtuales, a dar talleres presenciales, y en esta cuestión de las redes que queríamos tejer empezamos a acercarnos a las escuelas y a distribuir este taller de forma gratuita para todas las escuelas e incluir en cada visita un kit de cultivo gratuito para cada pibe que pasara por el taller de microgreens. Primero porque las infancias son majestuosas y tienen como una capacidad de absorber información que es abismal, y segundo porque entendíamos que era brindarles una herramienta que a futuro pudieran entender que había otra forma también distinta de cultivar alimento en el interior de su casa. Con todo lo que recabamos durante estos 2 años, nosotras decidimos escribir un libro. El libro contiene desde toda la información del paso a paso para poder cultivar los microgreens hasta ficha técnica de cada variedad para que uno pueda entender en un cuarto de taza, que es la porción indicada de microgreens de acelga, por ejemplo, cuánta cantidad de vitaminas y de nutrientes me va a aportar ese cuarto de taza. Toda esa información está ahí. Recabamos fichas técnicas, recabamos todo el módulo que nosotros damos de bioseguridad, que es sumamente importante, que es como el aspecto más importante que tiene nuestro manual, que es entender cuándo puedo consumirlo y cuándo no, sobre todo para aquellos que se desarrollan de forma empresarial con los microgreens. Así que con todo eso compaginamos nuestro primer libro, que es nuestro manual de cultivo, que es lo que presentamos en esta feria. La realidad es que este manual de cultivo para nosotras es la puerta de entrada a poder hacer efectivo el proyecto de Guardianes Rurales de la Salud, porque con la venta de todos los libros y de todos los kits, nosotras generamos los fondos para poder llegar en el otoño del 2026 del año que viene al Impenetrable Chaqueño, que son las primeras comunidades con las que vamos a trabajar, capacitando en primeros auxilios. Así que encontramos ahí una forma de que todo funcionara. Nuestra cuenta de Instagram empezó a crecer en una forma que no imaginábamos, y eso nos abrió la puerta a suscriptores, que es la última parte que pudimos incorporar, gente que mes a mes hace un aporte monetario de lo que puede para sostener el proyecto, y que ese dinero es el que nosotras destinamos para llegar a todas las escuelas que nos invitan. Hemos estado en escuelas del distrito, hemos estado en otros lados, en otras escuelas, hemos capacitado a nivel terciario en Capital, que fue hermoso porque descubrí adultos que no tenían ni idea, por ejemplo, de dónde venía un brócoli, y me generaba mucha gracia entender que, claro, yo había crecido en el campo, mi mamá siempre había tenido huerta, entonces como que había cosas que en mi cabeza ya estaban dadas por hecho, y que encontrábamos un montón de personas que en verdad tenían una desconexión enorme con el alimento, que no tenían ni idea, simplemente se acercaban a la verdulería, lo compraban y lo llevaban. Y lo que más encontramos como beneficio, que para mí es el aporte principal, que es que en todo este sistema productivo del cual nos alimentamos hay algo que sucede en los procesos de logística, desde que se cosecha una planta hasta que llega a mi plato, que son todos los procesos de oxidación que surgen en el medio, en ese camino que hace cada verdura, en donde básicamente pierde la gran mayoría de los nutrientes que nos puede aportar. Consumir alimentos vivos y orgánicos cada vez es más difícil. Entonces entendíamos que en el microgreen había una posibilidad enorme de sumar ese plus que nosotros no conseguimos de ninguna otra forma en la mesada de nuestra cocina. Es un estadio superior al brote, donde ya aparecen las 2 primeras hojas definitivas de la planta. Por ejemplo, en todas las variedades de verduras de hoja, cuando aparecen las dos primeras hojas definitivas, la planta ya tiene el aporte nutricional de vitaminas que va a tener cuando sea adulta. Luego, como el ser humano, desarrolla estructuras y desarrolla volumen, pero el aporte nutricional es exactamente el mismo. Por lo tanto, por ejemplo, en este caso tenemos acá microgreens de lechuga. Cada una de estas 2 hojitas que ven va a ser una futura planta de lechuga. Yo estaría consumiendo el equivalente a todo este volumen de lechugas gigantes, que en casos de dietas de restricción de volumen, en caso de pacientes que tienen restricción de consumo de verduras crudas, por ejemplo, por tratamientos oncológicos, está buenísimo porque es una muy buena forma de, en una porción muy pequeña, garantizar el aporte nutricional. También nos parece una propuesta súper interesante para aquellas dietas que por cuestiones económicas, que es lo que nos sucede a todos, cuando el bolsillo aprieta nos volcamos a los alimentos que son más económicos,
que son el arroz, la polenta y los fideos, y a veces enriquecer eso con un alimento vivo hace que cualquier persona en este pequeño espacio, con un cuarto de taza de consumo diario, pueda asegurarse ese aporte de nutrientes, que es vital para los adultos, pero que sobre todo es vital para las infancias. Está comprobado científicamente que los niños necesitan en los primeros 6 años de vida garantizar ese aporte de nutrientes, porque es lo que va a permitir que cuando sean adultos tengan una capacidad mucho mayor para desarrollarse en la vida. Entonces, entendiendo que quizá asegurar el consumo de todos los nutrientes en una dieta es muy complejo porque es muy costoso, y por lo menos en nuestro país es bastante dificultoso asegurar una dieta balanceada, entendíamos que había una herramienta que estaba al alcance, que lo encontrábamos en los microgreens y que podía de verdad transformar realidades desde el aspecto nutricional. Así que todo eso es lo que está compaginado en nuestro libro. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Veo caras conocidas, que eso es muy amoroso para el corazón. Yo me perdí capaz un pedacito al principio, pero pregunto, y si ya lo dijiste, nada, vamos como ¿cuánto, no sé, cómo fue que, cuánto tiempo hace que vienen laburando con esta idea, que ya entendí que hace mucho, pero no sé bien si supieron cuándo arrancaron? Con el proyecto venimos hace 3 años, articulado el taller de microgreens, ya este es 2 años y medio llevamos, ya articulado desde el primer taller que dimos. La realidad es que impresionante, las chicas estuvieron en nuestro primer taller que dimos en el Centro Cultural. Están acá en la Feria del Libro, ahora es la parte donde me pongo emocional. Estar acá en la Feria del Libro para mí es súper importante porque nuestro proyecto nació en esta comunidad, nosotras representamos esta comunidad. Sentimos que cada vez que salimos de Sierra de la Ventana y decimos que somos de Sierra de la Ventana, en algún punto llevamos a cada una de las personas que vive acá a otro lado y nos sentimos representantes del lugar en el que vivimos, a cada lugar al que vamos. Pero también es hermoso saber que nuestro primer taller presencial se dio acá, que nuestro libro se escribió acá, que nuestras ideas surgieron acá. Por lo tanto, presentar nuestro primer libro acá era como un broche de oro, así que estamos muy contentas. Llevamos ya casi 3 años de trabajo, 2 años y medio de investigación de microgreens a full. Y de escribir el libro tampoco. De escribir el libro, sí, desde que arrancamos, porque encima a mí me gusta mucho escribir, así que documenté absolutamente todos los procesos, los que fallaron, los que salieron bien, cosas que se podían mejorar. Diseñamos fichas técnicas que también las incorporamos en el libro. Contarles que el libro es un formato digital porque nuestra cuenta tiene un compromiso muy grande con la protección del medio ambiente. Entonces entendíamos que hoy todos utilizamos el celular, todos estamos muchas horas con el celular, entonces también era darle un enfoque diferente a esas horas que pasamos conectados con la pantalla y que las copias que nosotras mandamos a imprimir de nuestro libro van a ser distribuidas en las bibliotecas populares, garantizando así el conocimiento de todas las personas que lo necesiten. Sí. Bien. ¿El consumo en qué sentido? Eso, que lo mejor es comerlo así crudo. Directo, de la bandeja a tu plato. Hay una cantidad que vos decís, exageres. La porción ideal es un cuarto de taza por día para adultos, la mitad de esa porción para niños, o sea que imagínense a los niños que por ahí tienen dificultades para ingerir verduras, sobre todo los que entran en esa etapa, que hay una etapa en donde discriminan las verduras por color, hoy no como verde, mañana no como naranja. Es una forma de ponerla, no sé, en un licuado de banana, vos pones un cuarto de, o sea, la mitad de tu cuarto de taza, lo licuás y el pibe nunca se va a enterar que había microgreens ahí y estás asegurando la ingesta de nutrientes. Así que está muy copado porque es una porción muy pequeña, no es que tenemos que consumir grandes cantidades. En un taller una vez nos dijo un señor como, bueno, pero me muero de hambre comiendo eso. Como, no, señor, yo entiendo que no va a aportar volumen, no estamos hablando de volumen. Obviamente esas semillas, esa cantidad de semillas que tiene el microgreen de lechuga llevadas a la tierra producirían un volumen enorme de alimento y eso es indiscutible. Pero estamos hablando de que hay circunstancias en donde yo no puedo cultivar esas lechugas, donde tampoco tengo una situación económica que me permita comprarlas y donde tampoco a veces tengo el tiempo para esperar, el tiempo natural que demora una lechuga en crecer. Sí, el espacio. Y el espacio sobre todas las cosas. Siempre cuento que cuando yo arranqué mi cuenta de Instagram, yo daba consejos de huerta desde una mirada más terapéutica. Y un día hago un reel que en la comunicación se ve que del otro lado se sonó para esa persona a que yo me enojaba porque la gente no cultivaba sus propios alimentos. Y ella me dijo, che, mirá, o sea, yo me siento muy mal porque yo te sigo hace un montón, veo todos tus videos y a mí me encantaría darle de comer a mis hijos la ensalada que cosecho del patio. Pero vivo en un 3er piso en el conurbano bonaerense, o sea, es imposible que yo pueda tener una huerta. Entonces, ahí yo sentí que esa herramienta que yo sentía que acercaba no se adaptaba a todas las realidades. Entonces sí, era genial para mí, que tenía un patio que me permitía cultivar la lechuga, pero para el que estaba en la ciudad no era viable. Para la persona que tiene un patio pero que trabaja 14 horas por día, tampoco es viable hacer una huerta, porque la huerta requiere tiempo, requiere
disponibilidad y porque la gran mayoría de las personas al día de hoy tiene 2 o 3 trabajos. Es muy difícil de mantener encima de eso una huerta. De esta manera solamente requiere un riego diario. Yo particularmente me suelo colgar con los riegos, las tengo en la mesada de la cocina, entonces inevitablemente las veo en algún momento del día, lo que hace que sea mucho más dificultoso que el sustrato se seque. Y como el sustrato que usamos nosotros tiene una parte muy grande de perlita, la realidad es que por ahí si un día te olvidaste, no pasa nada porque la perlita compensa con la retención de agua esa ausencia. En este tiempo incluso hasta perfeccionamos los recipientes. Ahora armamos unos kits para vender en conjunto con el libro, que son esos que tienen ahí, donde generamos un recipiente que pudiera permitir también el riego por debajo, digamos, el riego por absorción, por capilaridad de la tierra. Así que esa fue la mejor opción que encontramos y es la que replicamos en nuestros kits. ¿Por qué añadieron la fibra de coco? Añadimos la fibra de coco porque muchas personas tenían problemas con el riego, con el té de compost, y a veces el compost no estaba lo suficientemente maduro o demás, y eso producía hongos en las bandejas. Probamos distintas técnicas y con la fibra de coco la realidad es que hace el aporte de nutrientes que necesita la planta para seguir creciendo y no requiere el riego con té de compost. Entonces, están geniales. Esos tienen 5 días de sembrado. ¿Ya están listos para amor? Ya, sí, ya están listos para... ¿Solo para hoja verde? No, se pueden hacer todas las variedades de verdura que se les ocurran, pero lo más importante es que en el caso de las semillas de huerta, digamos, las semillas tienen que venir del sistema agroecológico en la medida de lo posible, porque las semillas que nosotros encontramos en los viveros, la gran mayoría están todas fumigadas para garantizar la germinación en la tierra y que no tengan contaminación con las pestes. Entonces hay que conseguir semillas del circuito orgánico. Nosotros en la comunidad tenemos grandes huerteros que hacen sus huertas y que recolectan sus semillas, por lo tanto podría haber ahí un intercambio, pero creo que si se dificulta mucho conseguir la semilla, es tan simple como volcarse a las semillas comestibles que las encontramos en todos lados. Chía, lino, sésamo, amaranto, mostaza, todas las que encontramos en la dietética, girasol, que no hayan pasado por procesos de exposición a altas temperaturas porque afecta la germinación de la semilla, vienen genial. De hecho, nuestros kits, los kits que armamos, germinan muchísimo mejor, además, las semillas comestibles, y los kits que armamos, los armamos con chía, lino y sésamo negro porque es garantía de germinación. Entonces, para un primer cultivo está bueno no frustrarse. Yo siempre cuento que mi primer intento de microgreen fue con 2 bandejas, sembré una de perejil y una de zanahorias y casi lloro porque había tirado una banda de semillas, habían crecido muy pocas porque la técnica estaba muy errada y me faltaba un montón, y que mi chía estaba hermosa y radiante y fue como, claro, o sea, hay que arrancar por acá, esta es la más simple. O sea, la chía la hidratás, la esparcís sobre cualquier cosa y mañana vas a tener plantas, no importa si tenía de qué nutrirse o no, porque el mucílago que la recubre le da todo el power para seguir creciendo. Lo más interesante que tiene consumir las semillas que habitualmente consumimos de forma directa o que tenemos que moler para poder aprovechar los nutrientes, es que además de todos los nutrientes que aporta cada variedad de semilla, en el formato del microgreen aporta fibra y aporta toda la composición de clorofila, que son justamente la porción de alimento vivo que no recibimos de otro lado, que hoy por hoy es muy difícil de recibir a menos que cultives tus propios alimentos. Si no, es muy dificultoso, porque la gran mayoría de los sistemas productivos tienen una semana seguro desde la cosecha hasta que pasan por todo el mercado y los recibimos nosotros, porque ni siquiera llegan directo a la góndola. Por lo general entran a depósito en algún lugar y se van cambiando a medida que se van consumiendo, pero en esa semana la lechuga ya perdió todo lo que tenía para aportarnos. Así que creemos que es como una súper herramienta. Las únicas 3 variedades que no se pueden utilizar para hacer microgreen son la familia de los morrones, la familia de los tomates y la familia de las berenjenas, porque la planta en sí para el consumo humano es tóxica, entonces no la podríamos consumir, porque de esas plantas nosotros consumimos el fruto directamente. Pero después el resto de las variedades, todas son adaptables. ¿Papa? No, porque la papa, claro, son todas las que vienen de semilla. ¿Y el alpiste? El alpiste también se puede, hay un montón de gente que lo consume y de hecho hay una industria muy grande centrada en el pasto de agua o el trigo, que lo que hacen es hacer un exprimido, un concentrado de clorofila, pero para eso se necesita un extractor específico porque no lo saca cualquier prensado y se consume en el momento, y de hecho se está comercializando en el país. Ahora hay algunos productores locales que preparan jugos, pero hasta hace muy poco se comercializaba un producto que venía exportado de Estados Unidos en cadena de frío porque eran unas barritas congeladas que vos sacabas del freezer y se las metías a tu jugo y andás a ver cuánta clorofila aportaba eso a tu dieta, pero la gente pagaba fortuna porque es un recurso muy utilizado de las personas que hacen como entrenamiento que consumen queratinas y suplementos. La gente que hace como deportes de alto rendimiento consumen un montón de ese tipo de jugos. También llegué un poco tarde. ¿Qué diferencia entre el brote y el brote tiene un aporte nutricional interesante, pero como todavía tiene los cotiledones,
no tiene sus primeras 2 hojas definitivas. La planta todavía no fotosintetizó por primera vez de forma considerable y no fijó los nutrientes. Al no haber expuesto sus primeras 2 hojas, no fijó los nutrientes. El brote por lo general tiene cotiledones y están buenísimos y es el estadio anterior al microgreen. Lo que pasa es que si yo con el sistema de brotes sigo esperando a que la planta crezca para que le salgan las 2 hojas definitivas, el sistema casi hidropónico que usamos para hacer brotes no le aporta el nutriente a la semilla que necesita para seguir creciendo. La semilla tiene en su composición la energía suficiente para generar el proceso de germinación, generar su raíz, hacer su tallo y exponer sus cotiledones para recién ahí fabricar sus 2 primeras hojas y ahí empezar a generar como su propio alimento. Entonces como que la energía disponible que tiene la semilla la alcanza en el sistema de brote para eso. Si nosotros esos brotes los esparciéramos sobre alguna superficie que le aporte un nutriente a esa planta se desarrollaría y se convertiría en un microgreen. Es como el estadio intermedio entre el brote y el vegetal baby o el vegetal pequeño, donde ya ahí hay una forma anatómica como más definida, digamos, una morfología más definida de la planta. Se te pasa entiendo que esto no es una charla de microgreens. Sí. Como el manual habla de eso, te vamos a hablar. Está perfecto, por eso estoy. ¿Qué pasa de crece de más? No pasa nada. De hecho, si pasan por el stand, van a ver que nosotros trajimos de nuestra cocina la maceta en donde nosotros cultivamos con el sistema de microgreen la albahaca. Nuestra albahaca ya tiene plantas directamente, porque vamos haciendo una siembra escalonada. Entonces yo voy cosechando microgreen de albahaca y vuelvo a sembrar y siempre tengo en la misma maceta, pero los podés consumir sin ningún problema. O sea, no pasa nada. Va a ser un aporte nutricional igual. ¿Te los cortás para consumir? No es que después vuelve a... No rebrota porque como le estamos sacando las primeras 2 hojas, la planta no tiene energía como para reponerse. La queda ahí. Pero el sustrato lo pueden reutilizar de cualquier otra forma y yo recomiendo siempre usar sustrato nuevo para evitar cualquier contaminación de hongos y demás porque es un poco más complejo. Pero la realidad es que es súper simple. Yo pensé que al revés, digo, porque lo usás, se composta y la gente con las personas de las horas. Sí, pero lo que pasa es que como vos no cubrís la semilla, o sea, nosotros ponemos el sustrato, hacemos riego y esparcimos las semillas y las semillas están muy próximas una a la otra, a diferencia por ahí, no sé, de la siembra en la huerta. Ya es como un ecosistema mucho más propenso al desarrollo de hongos. Y por ahí, en ese proceso de putrefacción que empieza a suceder de las raíces del cultivo anterior, se coloniza la bandeja y te contamina todo lo que sembraste o lo que estaba creciendo. Lo hemos intentado, pero no funcionó. La voz de la experiencia. Claro, sí, te juro que intentamos todo. De hecho, nuestro kit de microgreen estaba pensado con todos elementos que fuesen biodegradables. Los recipientes no encontrábamos forma de resolverlo para que fuese biodegradable, así que lo que elegimos fue un plástico que nos permitiera hacer una reutilización de ese germinador, porque compramos bandejas biodegradables y claro, el proceso de biodegradación comienza antes de que uno tenga que cosechar el microgreen. Entonces, por lo general, te termina contaminando la bandeja. Pero probamos de todo. Y sí tenemos una chica que hizo el taller que ahora produce microgreens, que ella ya fabricaba anteriormente hongos comestibles y lo que hace es utilizar como sustrato el resto que le queda de los hongos, de las bolsas de los hongos comestibles. Entonces, él le da una segunda vida a ese sustrato que utilizó para los hongos para hacer bandejas de microgreens. Eso sé que funcionó y le salió copado porque de hecho, nada, le funciona así. Hace como un prensado de todo ese residuo orgánico y esparce las semillas arriba. Y después hace un riego constante y después hace un corte que lo hace un poquito más arriba para asegurarse de que ningún resto de paja se vaya entre los verdes, pero impecable. De hecho, cuando me dijo, yo le dije, no sé, porque eso ya tiene micelio, como de la bandeja anterior, y nada, impecable. Cuando me empezó a mandar fotos, le dije, sí, vamos, una forma más de como de darle una segunda vida a ese sustrato. No sé, para que no te caiga dentro del recipiente. Estos por lo general, esos recipientes son pequeños, así que nosotras consumimos por lo general el recipiente completo. Lo saco desde arriba porque se desprende toda la bandeja, porque las raíces se entrelazan. Lo saco, lo inclino, corto con la tijera y lo tiro como algún recipiente para ingesta directa. Para hacer cortes o bandejas parciales, lo que recomendamos es que sean o un poco más bajitos, que vienen las bandejas de riego de huerta, las que van debajo de las germinadoras. Esas están buenísimas. Entonces vos te va permitiendo hacer un corte, siempre agarrando desde arriba, generás cortes, sacás, agarras desde arriba, generás cortes, sacás. Mucha gente lo consume con las raíces, porque las raíces también hay un montón de propiedades de la planta. Quizás es un poco más complejo porque hay que enjuagar bastante para sacar la perlita. Siempre se te mete alguna perlita que terminás masticando. Cortar la parte de arriba. Ay, sí o sí hay que lavarlo si lo tuviste en la cocina. Porque es como que están todas las hojitas y... Mira, estoy filmando, así que te voy a decir, sí, hay que lavarlo.
Yo no los lavo. Es muy lindo cuando lo cortás, tiene una textura así como muy viva y lo pones abajo. No lo lavo, chicos, está en mi cocina. Todo lo que esté depositado sobre el microgreen es lo mismo que está depositado sobre el plato que voy a usar para comer. O sea, no tiene ningún sentido. Yo no lo lavo. Distintos estás haciendo como para vender y Claro. Primero que para mí es ideal la gente que lo vende con la bandeja. O sea, en la bandeja te vende la planta directamente. Vos te la llevás a tu casa y lo cortás cuando querés. Entonces ya ahí también evitás la oxidación previa. Porque la realidad es que los que vienen como envasados al vacío y eso, no dejamos de hacer lo mismo que con el resto de las cosas. Claro, yo una temporada vendí para los restaurantes bandejas de microgreens y yo vendía la bandeja sembrada. Incluso a la cocina del microgreen, a la cocina, a la parte gastronómica, le sirve mucho más que vos le dé la bandeja, porque mientras se acuerde de regar la bandeja va a tener el alimento ahí disponible para hacer lo que quiera y no va a tener un desperdicio, no se le va a echar a perder. O sea, tienen mucha siembra posterior para aprovechar ahí. Todo el tallito, todo se puede comer. Todo se come. Todo se come, son geniales. Les recomiendo, si pueden, no sé, cultivar microgreens de rabanito, microgreens de zanahoria, descubrir que en esa pequeña porción ya habita el sabor característico de cada una de las plantas, el aporte que hacen nutricional y el aporte que le hacen también al paladar, porque nos permite entender que es mucho más que la verdura que nosotros consumimos en nuestro sistema productivo. La zanahoria también se puede, el tallito consumís, pero es impresionante porque es como si masticaras un pedazo de zanahoria. Es increíble. Sobre todo con las aromáticas, para mí son maravillosas. No sé, la albahaca para mí es una de las mejores en esa versión de microgreens. Ayer pasaba la gente y no lo podía creer porque, claro, las primeras tenemos unas bandejas que están naciendo que son muy chiquititas. Recién tienen como incipiente el cotiledón y vos la arrancás y tiene sabor a albahaca. Es maravilloso. Es maravilloso. Para la gastronomía es increíble. Y creo que eso también es fundamental y es la razón por la cual nuestros talleres virtuales siempre están súper cubiertos de personas que se anotan a hacerlo, que es porque dentro de las economías de los lugares siempre hay en todos los lugares uno o dos restaurantes que estarían dispuestos a sumar microgreens a su cocina porque está muy de moda y es sumamente decorativo para la gastronomía y es un producto que solamente puede venir del sector en donde se produce. O sea, no hay forma que vos puedas resistir una logística para traer microgreens de Bahía Blanca hasta acá o te saldrían una fortuna. Entonces es una forma también de activar las economías de cada lugar y de, no sé, acercar un producto más al sistema gastronómico. Así que la gran mayoría de las personas que se anotan en los talleres virtuales todas tienen ideas de emprender. ¿Algo más? ¿No? Bueno, les agradezco mucho, mucho, mucho estar acá. Los invitamos. Yo quiero probar. Los invitamos a pasar por el puesto y este cierre es para la gente que está del otro lado. Nosotras nos sostenemos gracias a a la venta de todos nuestros productos digitales, a la venta de nuestros talleres, pero también gracias a un montón de gente que está del otro lado, que son nuestros suscriptores mensuales y que desinteresadamente todos los meses hacen un aporte monetario que nos permite a nosotras llegar a cualquier lugar a donde nos inviten. Así que muchas gracias a todos ellos que están del otro lado y muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Dicho esto, quiero hacer un agradecimiento especial a mis abuelos que viajaron 600 kilómetros.